Las noticias más candentes y apremiantes están aquí, y lo que leerá ahora no es solo información, es un retrato crudo de la realidad que está dando forma al futuro de naciones enteras. Mientras el mundo gira, algunos intentan silenciarlo, otros lo manipulan y pocos tienen el coraje de mostrarlo tal como es. Este es el momento de comprender lo que realmente está en juego. Empezamos donde la tensión es más aguda, la línea del frente. Las fuerzas invasoras rusas no dan tregua. Esta vez el avance se produce en 3 frentes simultáneos: Sami, Dnipropetrovsk y Donetsk. No es solo un movimiento táctico, es una ofensiva calculada, con tropas de élite estratégicamente posicionadas. Fuentes del séptimo Cuerpo de Reacción Rápida de las Fuerzas Aerotransportadas de Ucrania lo confirman: los rusos están concentrando unidades experimentadas, incluidos marines, en la región de Pokrovsk. ¿El objetivo? Un golpe decisivo con una masa crítica de soldados y material, destinado a dominar el triángulo Pokrovsk-Kramatorsk-Slaviansk. Pero la resistencia ucraniana no cede. Los defensores están ajustando tácticas, reforzando la logística y bloqueando cada paso del enemigo. La guerra no es estática y quien se adapta más rápido sobrevive. Mientras tanto, la censura china muestra sus dientes más allá de las fronteras. No basta con silenciar a sus ciudadanos, ahora, Beijing quiere borrar incluso los recuerdos de un diálogo que el mundo no debería haber escuchado. La agencia Reuters se vio obligada a retirar un vídeo que registraba una conversación entre Putin y Xi Jinping, la misma que generó el mayor escándalo de la semana. En las imágenes, un traductor transmite palabras atribuidas a Putin sobre trasplantes de órganos que rejuvenecerían a una persona, mientras 11 responde, entre risas, que la ciencia pronto permitirá que las personas vivan hasta 150 años. ¿Parecía una broma? No para el régimen chino. Días después, CCTV, una empresa estatal china, prohibió la transmisión del material, alegando distorsión y violación de licencia. Reuters eliminó la versión de 4 minutos, distribuida a más de 1000 clientes globales, y también ordenó que se destruyeran todas las copias. El mensaje es claro: algunas cuestiones no se pueden filtrar. Y si todavía piensas que Putin no sueña con la inmortalidad a costa de otros o que Rusia no invadió Ucrania, pues, la censura agradece tu colaboración. Pero la traición no se esconde detrás de cortinas diplomáticas. En Ucrania, el SBU desmanteló una operación que llegaba hasta las profundidades del poder. Un diputado de la Verkhovna Rada, vinculado al partido OPZZH, una plataforma prohibida creada por el padrino de Putin, Viktor Medvedchuk, fue arrestado bajo sospecha de alta traición. Las investigaciones revelan un plan aterrador: el parlamentario, reclutado por el FSB ruso mucho antes de la invasión a gran escala, actuó como un caballo de Troya dentro del gobierno ucraniano. Peor aún, habría establecido un canal de influencia directo sobre una de las principales agencias de seguridad del país, coordinando cada paso con Moscú. Las autoridades no han revelado su nombre, pero hay pistas que conducen a Fedor Kristenko. Mientras tanto, los invasores rusos innovan métodos para reclutar a nuevos Judas. En Chernihiv, los drones arrojaron billetes falsos de 100 hryvnia con una propuesta indecente: entregar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y recibir su recompensa. No son 30 monedas de plata, pero la lógica es la misma, y el dinero es tan falso como la lealtad que intentan comprar. En Bielorrusia, el teorema de Lukashenko sigue siendo implacable: cuanto más tiempo está en el poder, más prisioneros políticos se acumulan. María Kolesnikova, símbolo de la resistencia en las manifestaciones de 2020, cumple 5 años tras las rejas. ¿Hay esperanza? Donald Trump, en una declaración sin precedentes, afirmó que su administración está negociando con el dictador la liberación de 1.400 o 1.500 rehenes, muchos de ellos encarcelados por motivos políticos. Serán liberados pronto, aseguró, no sin antes elogiar la fuerza de Lukashenko. Pero mientras tanto, el régimen no se detiene. El monje polaco Grzegorz Habel fue detenido acusado de espionaje y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los funcionarios polacos ya han emitido una alerta máxima, pidiendo a sus ciudadanos que abandonen Bielorrusia de inmediato. Las cifras oficiales hablan de 1.197 presos políticos, pero la realidad podría ser mucho peor. Y justo cuando uno piensa que la hipocresía solo puede llegar hasta cierto punto, Europa sorprende. Markus Söder, primer ministro de Baviera y líder del CSU, sugirió algo impactante: devolver a Ucrania a refugiados ucranianos en edad militar. Si no se vislumbra la paz, es legítimo enviar de regreso a quienes puedan defender su país, dijo al Rheinische Post.
Pero la cosa no termina ahí. Para Söder, el problema no es la guerra, sino el Bürgergeld, la asistencia social alemana, que disuadiría a los ucranianos de trabajar. Una narrativa peligrosa, que ignora que muchos de ellos ya arriesgan su vida todos los días, solo que en otro frente. Esto es solo el comienzo. Cada detalle aquí es crucial, cada nombre mencionado tiene peso y cada acción descrita afecta a millones. El mundo no se detiene y los que permanecen indiferentes se convierten en cómplices. Estén atentos, porque lo que está por venir define no solo el hoy, sino el mañana que todos heredaremos. Y ahora, la hipocresía ha alcanzado niveles estratosféricos. Mientras Alemania debate si enviar o no tropas a Ucrania, uno de los principales nombres del gobierno, no un opositor radical, ni un abierto partidario de Moscú, sino Markus Söder, líder del CSU y aliado histórico del canciller Friedrich Merz, declara, con inquietante tranquilidad, que difícilmente puede imaginarse enviar soldados de la OTAN al frente. Peor aún, afirma que la Bundeswehr ni siquiera estaría preparada para ello. Como si la guerra fuera un ejercicio de logística y no una cuestión de supervivencia. Aquí está la cruel ironía, no es un discurso marginal, proveniente de algún oscuro diputado de Alternativa para Alemania, AfD, un partido que coquetea abiertamente con el Kremlin. No. Son palabras de quienes gobiernan, de quienes tienen el poder de decidir entre la acción y la omisión. Mientras tanto, Rusia no pierde el tiempo en debates filosóficos, actúa. Y cada vacilación occidental se interpreta en Moscú como una debilidad o, peor aún, como una invitación. Pero si Alemania flaquea, el Reino Unido se enfrenta a una guerra sucia e invisible. Dentro del propio Parlamento británico, alguien intentó sabotear al líder laborista Keir Starmer con un método tan grotesco como revelador, un móvil escondido bajo los bancos, programado para emitir gemidos y sonidos de contenido para adultos durante su discurso. El Times informó y el dispositivo fue encontrado antes de cumplir su propósito. Solo una broma, dirán algunos. Engaño. En un país donde agentes rusos ya envenenaron a Sergei Skripal en Salisbury, 2018, y asesinaron a Alexander Livinenko con polonio radiactivo, 2006, nada es casualidad. Starmer no es un objetivo cualquiera. Es uno de los principales organizadores del apoyo occidental a Ucrania, un nombre que molesta al Kremlin. No en vano, hace meses, 2 casas conectadas a él fueron objeto de intentos de incendio. Y ahora, este teléfono de broma en el Parlamento. ¿La próxima vez no será explosiva? La pregunta no es retórica. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, acaba de escapar de un ataque silencioso. Su avión perdió la señal GPS durante un vuelo, en una maniobra atribuida a la interferencia rusa. Esta no es una teoría de la conspiración. Es una guerra híbrida y ya está en marcha. Y mientras Occidente discute protocolos, Dmitry Medvedev, quien fue presidente de Rusia y ahora actúa como perro guardián de Putin, anuncia, con una sonrisa que parece un cuchillo, la construcción de fortificaciones masivas en la frontera con Finlandia. Necesitamos aumentar la protección de las fronteras, dice, como si Finlandia fuera la amenaza. Olvidan o fingen olvidar que fue Rusia quien obligó a Helsinki a abandonar 75 años de neutralidad y correr a los brazos de la OTAN. En 2022, Putin justificó la invasión de Ucrania con el mito de la expansión de la OTAN. Hoy, tras la finlandización y la entrada de Suecia, la alianza ganó 1.300 kilómetros más de frontera nacional. De Rusia, y el Kremlin finge que esto no era exactamente lo que decía que temía. El mensaje es claro, para Moscú, las reglas solo se aplican cuando les convienen. La OTAN es un peligro cuando se expande hacia el este, pero es irrelevante cuando Rusia rodea a países soberanos con trincheras y misiles. La hipocresía no tiene límites. Y ahora, la pregunta candente, ¿hasta cuándo Occidente pretenderá que esto es un juego? ¿Hasta cuándo trataremos cada ataque, cada sabotaje, cada amenaza como un incidente aislado? La historia no perdona a quienes cierran los ojos. El momento es ahora. La elección es nuestra, actuar o dejarnos arrastrar por el peso de la omisión. Manténganse al tanto. Compartir. Porque el silencio lo permite. Y el mundo ya ha visto a dónde conduce esto.